a quedar conmigo. ¿Tú me estás hablando en serio? Por supuesto que sí. Jamás pienses en no tener ese bebé solamente por creer que te vas a quedar sola. ¿Usted quién es? Buenas noches, vengo a buscar a Griselda. Asunto mío. Amalia se me hace una muy buena persona. ¿Le vas a contar la verdad? ¿Sí? Ya veo cuál es el plan. Yo creo que mejor me voy. Patricia, por favor. Averigüé y la mesa fue reservada para 3. ¿Cómo? Antonio no vivirá en la casa. Aquí lo más importante eres tú y el niño, mi nieto. Prefiero que vayas al infierno antes de que vivas en la misma casa de esa mujer, ¿eh? ¿Qué haces? ¡Suéltame, Teresa Cristina! ¡Suéltame! ¿Ibas a empujarme por las escaleras? Rosario, tú eres testigo que mi madre estuvo a punto de matarme a mí y a mi hijo. Lo que tú tienes ahí no es un hijo, es una aberración. ¿Estás loca? Patricia, no se vaya. ¡Quieto! ¡Ay! ¡Quieto! Mi reina, ¿está bien? ¿Está bien? Está como pálida. Ni pienses que vas a ir detrás de esa idiota. Reina del Nilo, ella es su hija, está sufriendo. Ay, ¿será? Ya comienzo a creer que fue cambiada en el hospital. No. Mire, déjeme ir a buscarla. Le prometo que se la traigo de vuelta. Y se pueden fumar hasta la pipa de la paz. ¡Ay! ¡Vete al infierno! ¡Tú, la bigotuda! ¡Todos el futuro, bigotón, bebé! ¡Quiero que todo el mundo se vaya al infierno! Muchas gracias, Alberto. Quédese con el cambio. Que tenga buen día. Oye, hace tiempo que no te veía de tan buen humor. Cada vez que vengo al mercado y veo a esta gente, escucho sus risas y me doy cuenta que la vida realmente tiene sentido, Simón. Realmente tiene sentido. Tienes toda la razón. Oye, ¿cómo está Patricia? ¿Está más tranquila? Hey, ¿qué te puedo decir, Simón? Ella sabe que cuenta con todo mi apoyo. Pero su situación es tan difícil, tan difícil. Bueno, lo que me deja muy tranquilo es que es una chava, pues, optimista y cero derrotista. Eso me deja muy tranquilo. Sí, es cierto, es cierto. Oye, imagino que la visita de Griselda al restaurante contribuyó con tu buen ánimo, ¿verdad? Pues no te lo voy a negar. Esa mujer, pues me da mucha fuerza, la verdad. Mucha fuerza, sí. No sé por qué, pero me identifico tanto con ella a pesar de venir de mundos tan diferentes que me la paso muy bien. Sí, Griselda es una gran mujer. Oye, hablando de Griselda, me acabo de enterar de un rumor que no sé si sea cierto, pero dicen que se comprometió con Gabriel para casarse, que con el dueño de la taquería. No. Hubo una confusión, se creó ese rumor infundado. Pero no es cierto. Lastimosamente para Gabriel, por supuesto. Órale, están los platos de la maracucha. Ay, Gabriel, ¿por qué no dejas que yo me ocupe de la comida? Con esa tristeza alguien va a terminar con indigestión. Ya déjate de decir babosadas y anda a atender las mesas. Está bien, pero te advierto que si Quique no regresa vas a tener que buscar a alguien. Tú y yo no podemos con tanto trabajo. Quique es igual a su madre. ¿No le tembló el pulso para darme la espalda? Ay, tampoco así. Además, no le dejaste alternativa. Todo el tiempo hablándole mal de Griselda. O sea... Bueno, ya estuvo bueno, ¿no? Claro, tú también vas a salir huyendo de tus responsabilidades. Eso sí que nunca lo he hecho. Además, no estés pagando los platos rotos conmigo. ¿Me traes una margarita de fresa, por favor? Gracias. ¿Qué te pediste? Eso de beber sola como que no tiene mucha gracia, ¿no? Si viniste para pedirme una entrevista, estás perdiendo tu tiempo porque... Un pajarito me dijo que no querías que Máximo siguiera peleando. ¿Algún problema con él? ¿Acaso es un tema de salud? Yo entiendo por qué estás detrás de nosotros como una... Perspicaz. Esa palabra me encanta. Perspicaz. Y
te repito que estás perdiendo el tiempo. Con su permiso, su margarita y su cuenta. ¿Desea algo la señora? No, gracias. Con esto está bien. Carga la cuenta a mi habitación. Oh, discúlpeme. Eso no va a ser posible. Sus cuentas han sido todas cerradas. A partir de ahora, solamente en efectivo. ¡Ay, no entiendo quién le dio la orden! ¡Es estúpido! Oye. ¿Oye qué? Yo pensé que eras más lista, pero ya veo que eres muy estúpida. Mira, Marcela... Mira tú. ¿No tienes dinero y estás tratando de convencer a Máximo de no pelear? Esto es de tontas. ¿Tú sabías que él tiene un seguro de vida a tu nombre muy jugoso? Sé lista, mujer. Si él muere, tú te conviertes en una mujer rica. Y podrías nadar en una piscina de margaritas de todos los sabores. ¿Qué te parece? ¡Ay, imbécil! ¡Ay! La hice enojar. ¡Ay! ¿Hola? Bueno, pues le tiré la piedra a Bárbara y ella cayó. Ya sabes que es una tonta. Así que prepárate. Tengo una bomba para la primera plana. Ay. A ver, ¿hoy vas a hacer la inseminación in vitro con el esperma del donante? O sea, ¿eso quiere decir que hoy...? Si todo sale bien, transferimos los embriones a tu útero en 4 días. Ay, Dios mío. ¿Y qué hago? Prepararte para quedar embarazada. Te llamo más tarde, Esther. Un abrazo. Chao. Ay, Dios mío. Beatriz, vas a tener el hijo que tanto querías de Guillermo, solo que en un vientre distinto. Oh. ¿Esther? ¿Todo bien? Hola, estupendamente bien. ¿Estás ocupada? No, iba camino a dar una clase. Es que estoy tan emocionada que quiero compartir con alguien lo que me está pasando. Resulta que Alba hoy va a hacer la inseminación in vitro con los donantes que escogí. ¿Te imaginas? Wow. Enhorabuena, amiga. ¿Te das cuenta, Beatriz? En cualquier momento empieza la vida de mi hijo. Es una excelente noticia. Me alegro mucho por ti, Esther. Tiene una reunión con el departamento de ventas. Ah, y tiene varias llamadas, pero creo que son de índole personal. Lo ha llamado varias veces la señorita Marcela Cortés. ¿Qué le digo si vuelve a llamar? Dile que me fui a la China. Más allá. Muy lejos. Dame un segundo, sí. ¿Qué diablos estás haciendo aquí? ¿Por qué no me dejas en paz de una vez por todas? A ver, Máximo, porque hay algo que no entiendo. No quisiste hablar sobre tu problema de salud. Está bien, eso puedo comprenderlo. Pero arriesgar tu vida por Bárbara, por esa vieja que no vale nada, que lo único que quiere es gastarte tu dinero. ¡Mentira! Ella ni siquiera quiere que yo luche. ¿Ah, no? ¿Tú sabes que estuve con ella hoy? Es que tú no entiendes. Te dije que la dejaras en paz, que no la buscaras más. Le conté que te sacaste un seguro de vida y lo pusiste a su nombre. Yo no puedo creer que hayas hecho eso. ¿Por qué no te largas y me dejas en paz? Vamos a hacer una apuesta, Máximo. Te apuesto a que cuando salgas de aquí, llegues a tu hotel, tu mujercita te va a decir, mi amor, ya lo pensé bien. ¿Sabes que sí? Tienes que pelear. Si estoy equivocada, te dejo en paz. Pero si no, me debes una entrevista exclusiva. Voy. Claro. Buenas, disculpe, ¿se encuentra Griselda? Tú eres Patricia, la novia de Antonio, ¿no? Bueno, tanto como su novia, no. Siéntate, conversemos. Patricia, ¿estás bien? No, Amalia, no estoy bien. Yo necesito hablar con Griselda. Griselda salió, pero si quieres, te puedes sentar, la esperamos, conversamos, no hay ningún problema. Mira, ella me dijo que iba a dar una vuelta por el boulevard. Ok, voy a tratar de encontrarla, gracias. Papá ya estaba un poco nervioso, ¿verdad? Sí, y apurada. Y dime, hija, ¿qué asunto tenía que resolver tu madre por el boulevard? No sé, papá no me dijo. Creo que quería respirar un poco de aire fresco.
A mamá no le gusta estar encerrada en casa. Respirar. Ay, qué dolor, qué dolor. Pero tengo que decirlo. Tu madre agarró muchos malos hábitos desde que yo me fui. ¿Y Antonio? Ojalá llegara para saber qué va a hacer con esta situación de Patricia. ¿Patricia está en el salón? Patricia no vino a clases hoy, Antonio, con permiso. ¿Otra vez? Pero si sigue así va a perder el año. Igualmente es muy posible que lo pierda, ¿no crees? Bueno, ya que ustedes son tan amigas de ella, deberían aconsejarla. Nosotros estamos muy jóvenes para asumir esa responsabilidad. Con permiso. ¿Tú qué crees, Vane? ¿Patricia va a seguir con ese embarazo? ¿Te espero en la noche en mi casa? Claro. Nada más que termine de trabajar, princesa. Bueno. Necesito hablar contigo, Rafa. No puedo, tengo mucho que hacer. Tú nunca más me buscaste. No puedo, tengo mucho trabajo. Qué casualidad que para Amalia siempre tienes tiempo. ¿No fuiste tú la que me pidió que hablara con ella? Sí, pero porque tú me dijiste que no la querías y que nada más estabas esperando a terminar tu relación con ella, que querías encontrar el momento indicado para terminar con esta farsa. Bueno, ese momento indicado no ha llegado. No juegues conmigo, Rafael. Yo no voy a permitir que ustedes estén dando besos aquí en la oficina. Deja de ser ridícula, Susana. Te lo estoy diciendo en serio, Rafael. Reacciona, niña necia. ¿Tú crees que yo me iba a quedar contigo? Por favor, eres más tonta de lo que pensé. Nunca quise ni quiero nada con una mensa como tú. Lo que pasó entre nosotros fue un mal necesario. Yo amo a Amalia. Estoy enamorado de ella. Grábatelo en tu cabecita hueca. Ahora sí te chiflaste, Susanita. A ver si podemos entender. Después de todo lo que pasó, necesitas más ayuda de nosotros. ¿Es eso? Usted tiene mucha explicación que dar. Así es. Lo sé. Y después lo hago. Por ahora solamente necesito que hagan lo que les pedí, ¿sí? Por favor. Ah, Susanita, yo necesito por lo menos sin preguntas. Cuento con ustedes. ¿No tienes dinero y estás tratando de convencer a Máximo de no pelear? Esto es de tontas. ¿Tú sabías que él tiene un seguro de vida a tu nombre muy jugoso? Te apuesto a que cuando salgas de aquí, llegues a tu hotel, tu mujercita te va a decir, mi amor, ya lo pensé bien y sabes que sí, tienes que pelear. Si estoy equivocada, te dejo en paz. Hola. Qué raro que vuelvas tan temprano. Es que estaba pensando y quería hablar contigo. Así de repente sí tienes razón. Ay, ¿en qué? Estoy pensando en desistir de lo de la lucha. ¿En serio? Sí. Pero mira, Max, sabes que yo también estuve pensando sobre eso. Y tienes razón. Esa debe ser tu última pelea. Sí, para salir victorioso. Tú eres campeón y así serás campeón para siempre. Si no, vas a salir de la carrera como un fracasado. Entonces ve, lucha, gana y luego renuncias. Todo va a salir bien, mi campeón.
Órale. Aquí están 2 chelitas bien elodias y unos taquitos de pollo sin cebolla para la señorita. Gracias. Espero que les guste, ¿eh? Hola, Gabriel. Hace días que no paso por aquí. Quería saber si aún no soy bienvenida.